Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta oportunidad vamos a conversar con Trinidad Sepúlveda, directora de carrera de Medicina China en la Escuela San Bao. Trinidad, muchas gracias por venir a un capítulo de Ni Hao Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo bien, muchas gracias por estar acá, insisto, agradecida. Agradecida yo también de estar en este lugar, tener la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Ay, bacán, bacán. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de medicina china tradicional. Cuéntame un poco, ¿de qué trata la medicina china? Bueno, como todos sabemos, la medicina china es una medicina milenaria, ¿ya? Sus principios se basan en la observación milenaria, valga la redundancia, del ser humano, de su entorno, de la naturaleza y de cómo estos interactúan, ¿ya? La persona se ve como un ecosistema interconectado que se comporta muy similar a la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, siempre se busca esa armonía, ese balance para prevenir enfermedades. Es una visión holística que integra mente, cuerpo, espíritu, como decimos coloquialmente, y eso tiene sus propios conceptos en la medicina china. Pero al abordar a la persona como un todo, no se limita a tratar síntomas aislados como otros sistemas de salud, sino que investiga y corrige las alteraciones, los desequilibrios subyacentes para tratar una gran variedad de patologías. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una consulta de medicina china porque te duele el hombro, lo más probable es que yo te pregunte cómo está tu digestión, cómo estás durmiendo, porque todo eso influye en la recuperación musculoesquelética. Claro. ¿Qué es el qi? El chi es un concepto bien interesante que se traduce como energía vital a veces. A muchos no nos convence tanto la palabra energía, pero es el concepto que se ha acuñado por limitaciones lingüísticas. Ya no hemos encontrado una mejor traducción. Pero para entenderlo podemos pensar, ¿cierto?, en una chispa que enciende todos los procesos fisiológicos y que permite, ¿cierto?, que el cuerpo funcione de manera armónica. El chi permite la interconexión también de las distintas funciones orgánicas y viaja a través de estos canales. No sé si alguna vez has escuchado sobre los meridianos, ¿ya? Uh-huh. Nosotros nos gusta llamarles más bien canales, y funcionan como un sistema fluvial, como un sistema de regadío, de ríos, ¿ya?, donde el agua debe fluir, ¿cierto?, de manera armónica, espontánea, natural, y si se obstruye por alguna razón, se bloquea en alguna zona, uh-huh, ese lugar finalmente se va a rebalsar, ¿cierto?, va a generar una inundación. Y por otro lado, en otra parte del cuerpo vamos a tener un déficit, ¿cierto?, una carencia, una falla en la nutrición que va a generar también otros síntomas. Entonces, a mí me gusta mucho ese paralelo porque de alguna manera nos da a entender un poco cómo funciona el chi a través de los canales y cómo eso impacta en la salud de las personas. Aterrizándolo un poco más en conceptos occidentales, la medicina china podría decirse que es como una especie de terapia. Absolutamente, sí. Una terapia sí. más completa, es decir, no sé, yo voy al médico ahora porque me resfrié, por ejemplo. Un ejemplo muy coloquial. Y claro, ellos me dan una pastilla para atacar el resfriado eventualmente o aliviar los síntomas. ¿Cómo podrían ustedes lidiar con una situación similar siguiendo el ejemplo? ¿Cuál es la diferencia principal? Es un enfoque más global. Entonces, si bien tú vienes por un motivo de consulta puntual, que obviamente eso va a ser prioritario, nosotros tenemos que indagar en todos los aspectos de tu estilo de vida, de tu historia clínica, palpamos los canales para ver cuál de estos sistemas está, ¿cierto?, en tensión, obstruido o tiene alguna dificultad, ¿cierto?, para poder escoger los mejores puntos que en tu caso, no con una receta de puntos, no con una pastilla, ¿cierto?, genérica, sino que en tu caso, de manera individual, va a ser lo más efectivo. Te pongo como ejemplo, otro ejemplo, digamos. Yo trabajo mucho con pacientes con temas de fertilidad, ¿ya? Yeah. La fertilidad, y en específico el ciclo menstrual, es un signo vital finalmente, igual que el pulso, la frecuencia respiratoria, etc. Entonces, cuando tú tienes una alteración a nivel digestivo, estrés, algún trastorno del sueño, por ejemplo, todo eso va a impactar en tu ciclo menstrual y finalmente va a afectar
tu capacidad de embarazarte, tu fertilidad. ¿Ya? Claro. Entonces, en el tratamiento, si bien el objetivo principal obviamente es que consigas el embarazo, vas a ver que en el tratamiento progresivamente van a empezar a mejorar otros aspectos. Por ejemplo, las pacientes refieren que empiezan a dormir mejor, que están menos ansiosas y estresadas, que se alivian ciertos dolores, etc. Porque en el fondo uno trata de trabajar desde la raíz y al mejorar todo, en el fondo tú logras tu objetivo, que era tu motivo de consulta inicial, el resfrío o el embarazo. Claro. ¿Cuáles son las principales terapias o herramientas que se utilizan en la medicina china? Tenemos varias herramientas. La más conocida, diría yo, en Occidente y especialmente en Chile es la acupuntura, donde trabajamos con agujas muy finas, estériles, desechables, sólidas, etcétera, para estimular ciertos puntos que están en estos canales que te describí anteriormente. Bloqueados. Exactamente, para poder restablecer el flujo normal de este chi, ¿cierto? Y poder tratar estas alteraciones patológicas. Tenemos también el masaje, que funciona mediante el tuina, que es masaje, que funciona de una manera similar a la acupuntura, ¿cierto? Pero con estimulación manual y otras herramientas. También está la fitoterapia y la dietoterapia, que en el fondo a través de estas hierbas o a través de ciertos alimentos nosotros logramos tener un efecto sobre esas patologías, potenciando el bienestar. Y tenemos también el Qigong, que son movimientos que integran meditación, respiración, etcétera, que también forman parte de este pool de herramientas que tenemos para mejorar el bienestar de las personas. Oye, Trinidad, ¿y la medicina china es complementaria con la tradicional o funciona por sí sola? Depende para qué, ¿ya? Muchas veces podemos trabajar solo con acupuntura, con medicina china en general, ¿cierto? Recordar que la medicina china trata de verlo como un todo, por lo tanto hay cambios en el estilo de vida, ¿cierto? Se pueden mejorar ciertos aspectos de la alimentación, qué sé yo, actividad física. Pero muchas veces, y esto es súper importante, necesitamos, ¿cierto?, complementarlo, o somos nosotros los que complementan otros tratamientos convencionales. Y eso es algo que es súper importante, no sentirse como superhéroe que tiene una varita mágica que todo lo va a curar. Hay que ser súper responsable, saber cuándo derivar, etc. Claro, perfecto. Oye, y cuéntame un poco, ¿cuáles son tus principales pacientes? ¿Por qué van las personas a verlos a ustedes, a San Bao? Mira, en general los pacientes que más nos llegan llegan por temas de alteraciones musculoesqueléticas, por ejemplo, dolor agudo, crónico, etc. Eso te diría que es por lo que la acupuntura está más reconocida. Sin embargo, también vemos muchos temas digestivos, de salud mental, un montón, y particularmente yo, que me he especializado en temas de ginecología, obstetricia y fertilidad, lo que más veo yo en mi consulta es ese tipo de pacientes, ¿ya? Pero es porque me he enfocado en eso. Claro. Pero tengo otros colegas que trabajan mucho con pacientes oncológicos, por ejemplo, un popurrí, digamos, de dolencia. Ahora, cuéntame un poco respecto a San Bao. ¿Cómo nace esta escuela en 2009? ¿Cuál es su filosofía por detrás? La escuela San Bao nace de la necesidad de una enseñanza más profunda de la medicina china. Ya un grupo de profesionales vio esta motivación, esta demanda por un aprendizaje más profundo, más auténtico, por lo que su motivación fue crear un espacio donde se permitiera, digamos, esta enseñanza más profunda, más completa. A mí me tocó verlo como estudiante espectadora. En el tiempo que no existía San Bao, yo estaba fascinada estudiando medicina china, pero sentía que me faltaba algo, sentía que necesitaba mayor profundidad. Y tuve la suerte de conocer al doctor Rodrigo Aranda, que es el director académico de nuestra escuela y uno de los fundadores de la Escuela San Bao, quien me invitó para poder complementar mi formación a los cursos que él dictaba a profesionales de la salud en distintos hospitales. Entonces, de alguna manera, yo fui parte de ese grupo que demandaba, ¿cierto?, esta enseñanza un poco más profunda y más completa de la medicina china, como que un grupo de gente que ejerció presión para que esto sucediera y por lo tanto estoy muy contenta de ver lo que ha terminado, ¿cierto?, desarrollándose este proyecto y ser parte de él también.
Sabemos también por demás de que Sambao está, es muy reconocida por sus certificados y están aprobados por el Ceremi. Es decir, de que bueno, eso le entrega algo mucho más concreto. ¿Cómo lograron apuntar hacia allá? Bueno, más que nuestra escuela esté, digamos, certificada, es que nosotros tenemos una formación bastante completa que permite que nuestros estudiantes tengan los puntajes más altos en este examen de acreditación para ejercer como acupunturista. ¿Ya? Eso es fruto del esfuerzo, por un lado, obviamente, de la escuela, de tener un currículum bastante completo, pero también de nuestros estudiantes que han sabido seguir con ese rigor, digamos. Claro. Claro, me imagino. Mi pregunta es, ¿qué impacto tienen estas colaboraciones en el reconocimiento nacional y también en el mundo de la medicina? Bueno, por lo mismo que nuestros estudiantes logran alcanzar altos niveles de aprobación en este examen de acreditación, han conseguido espacios en mundos muy diversos. Por ejemplo, en el Félix Bulnes hay un ala de acupuntura que en su mayoría está conformada por o en su totalidad, en realidad, está conformada por acupunturistas de nuestra escuela. Claro. Pero también a nivel internacional hemos logrado un reconocimiento. De hecho, hace un par de años se acercaron a nosotros una agrupación, un centro de spa de cruceros para generar una alianza para reclutar acupunturistas de nuestra escuela por el nivel que tenían para estos cruceros. Paralelamente, y una de nuestras grandes fortalezas, tenemos una conexión directa con la Universidad de Medicina China de Nanjing, que nos permite tener pasantías para nuestros estudiantes y becas incluso para estudios de posgrado en China. Mira, espectacular. Oye, y respecto a ese mismo tema, ¿ustedes cada cierto tiempo van nuevamente estudiando, van nuevamente como haciendo capacitaciones o cosas por el estilo, no? Efectivamente, la mayoría de nuestros profesores se ha formado en el extranjero, pero también obviamente en Chile capacitándose. Rodrigo Aranda, por ejemplo, viaja continuamente a China y él también va ayudándonos a nosotros, ¿cierto?, a actualizarnos, a profundizar, pero cada uno de nosotros también ha seguido su camino. Por ejemplo, yo en fertilidad he estudiado en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá y obviamente también en China, que me ha tocado participar de las pasantías, llevar grupos de estudiantes. Entonces, efectivamente, nuestros profesores son realmente preocupados de seguir actualizándose, profundizándose en técnicas, en temas, etc. Ahora, respecto a las terapias propiamente tal, ¿cuánto tiempo duran? Me imagino de que si yo el día de mañana voy, no voy a salir curada en una sesión. ¿Son sesiones? ¿Cómo se subdivide el tratamiento? Mira, depende mucho de cuál sea el motivo de consulta. Si tienes un dolor agudo, porque hiciste una mala fuerza, qué sé yo, lo más probable es que en una primera sesión tengas un alivio bastante importante de tu dolencia y quizás no necesites mucho más que 1, 2, 3 sesiones. Pero si es algo más crónico, obviamente es algo más complejo de trabajar. Entonces, el número de sesiones es difícil como anticiparlo, depende también de cómo tu cuerpo responda, pero obviamente es acumulativo el efecto y por lo tanto, si bien quizás en la primera sesión no se va a resolver el problema de fondo, sí vas a sentir un alivio y eso va a ir aumentando, ese alivio, digamos, va a ir aumentando en el tiempo y como te decía, no solamente el motivo principal de consulta, sino que el bienestar en general. Por lo mismo preguntaba justamente al respecto, porque si uno va por un dolor en particular y en consulta se da cuenta de que puede que sea algo mucho más profundo, evidentemente no lo vamos a solucionar de una pura vez. Claro, la verdad es que como en todo lo que es más complejo de tratar va a requerir un poco más de esfuerzo. ¿A qué personas, qué dolencias recomendarías optar por medicina china? Como la medicina china ve el cuerpo de manera muy integral, la verdad es que puede tratar una gran variedad de patologías, ya diversos síntomas, etc. Por lo tanto, no excluiría ninguna en específico. Te diría que donde mejores resultados se ven es, como mencionábamos anteriormente, el tema de los dolores.
temas digestivos, temas emocionales, cierto manejo del estrés, ansiedad, etcétera, fertilidad, temas ginecológicos, obstétricos, de todas maneras. De hecho, no sé, muchos médicos o matronas nos refieren pacientes para reposicionar la guagüita antes del parto, que muchas veces estas guagüitas vienen, por ejemplo, en posición podálica y hay que voltearlas básicamente, y la acupuntura ayuda hasta en ese tipo de cosas como tan específicas. Bueno, también se utiliza mucho, por ejemplo, para el tratamiento de patologías oncológicas, como manejo de los efectos secundarios de la misma terapia oncológica, ¿cierto? Convencional, para mejorar la sensación de bienestar de la persona, y de hecho, tanto el dolor crónico como los tratamientos oncológicos son una prestación actualmente bonificada por FONASA y las ISAPRE. Mira, fantástico, qué bueno saberlo, porque... Insisto, creo que dentro de la cultura occidental, no solamente Chile, sino que yo creo que de este lado del mundo nos cuesta muchas veces entender qué se puede realmente lograr con este tipo de tratamientos, porque estamos acostumbrados a las pastillas, al médico tradicional, que la operación, que no sé qué, y claro, como que, por ejemplo, ahora se mete el mundo de la kinesiología, que siento que últimamente ha tomado mucho revuelo, pero siempre ha estado por detrás la medicina china. Bueno, en países latinoamericanos como nosotros sí se ve, pero no es tanto. Así que qué bueno saberlo. Creo que esto es un dato que le podría servir a mucha gente. Y no solamente con problemáticas o enfermedades tan grandes, sino también con otro tipo de tratamientos. Vengo a abrir un espacio que es un poco controversial. Yo fumo, pero me gustaría dejarlo. ¿Cuánta gente va por eso? La verdad es que también hay un público importante que va por temas de adicciones en general. Obviamente son las adicciones en general, el tabaquismo, son temas complejos. Sí. Entonces, la acupuntura efectivamente tiene herramientas para manejarlo, pero muchas veces se requiere como un enfoque multidisciplinario. Hay que ver, obviamente, tu caso en particular, pero sí, se utiliza mucho, sobre todo con auriculoterapia también, el trabajo, ¿cierto?, del tabaquismo. Me imagino, estuve leyendo justamente al respecto un par de semanas atrás, y una de las cosas que leí, uno de que los parches no funcionan mucho, podría depender de la persona, en verdad, siempre depende de la persona. Por otro lado, hay unas pastillas que son antidepresivos, que tienen como efecto secundario que te produce como rechazo el fumar. Y finalmente vi medicina china. Y yo dije, oh, está todo conectado. Tengo una entrevista en Nihao justamente de lo mismo. Le voy a preguntar. Efectivamente, porque sí. la idea es ir al porqué, ¿cierto? Sí. Y tratar ese porqué para poder disminuir estas ansias de fumar. En tu especialidad, Trinidad, ¿qué casos podemos ver? ¿Cuáles han sido los más complejos? Justamente es el tema de no poder concebir. Suena feo preguntarlo de esta forma, en verdad, y corrígeme si estoy equivocada respecto a tu tasa de éxito. Es muy variable, porque en mi consulta llegan pacientes jóvenes que tienen ciertos desajustes en el ciclo menstrual, ¿cierto? Que yo te mencionaba, porque, qué sé yo, están bajo mucha presión, mucho estrés, a veces dietas muy estrictas, exceso de deporte, en fin. Muchas veces ese tipo de condiciones son relativamente fáciles de alinear, de trabajar. Hacemos ajustes en el estilo de vida, ¿cierto?, en la alimentación, trabajamos con acupuntura, regulamos el ciclo menstrual, y muchas veces en el primer ciclo se embarazan. Pero también tengo casos mucho más complejos, personas mayores por sobre los 40, con endometriosis, y obviamente ese tipo de escenario es mucho más difícil y muchas veces requieren un tratamiento multidisciplinario, donde la acupuntura también complementa un tratamiento de fertilización asistida, por ejemplo, de alta complejidad como un in vitro. Entonces, es bastante variable, diría yo. Claro, porque, bueno, insisto, el mundo de las mujeres, hormonalmente hablando, es súper complejo y muchas veces, claro, hay ciertos factores externos, como los primeros casos que mencionabas, pero muchas veces también hay cosas internas que son difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, algo muy común y que yo creo que sufren la mayoría de las mujeres, ovario poliquístico. Sí, el ovario poliquístico sí, efectivamente es uno de los casos que más se nos dan en clínica. Sin embargo, en general te diría que tienen muy buena respuesta con la acupuntura, eso acompañado de nutrición también. En general tienen buena respuesta, ¿ya? Sí, tienen buena respuesta, pero es complejo. A la vez,
si bien las mujeres tenemos, ¿cierto?, esta fluctuación permanente de hormonas que a veces nos complican, la medicina china también nos ayuda a entenderlo de mejor forma para poder abrazar esos cambios cíclicos, digamos, para nuestro beneficio. Es que también ese es un punto súper importante porque, insisto, yo creo que igual es algo cultural, pero nosotros no escuchamos nuestro cuerpo. Es que ahí está todo. Ahí está todo. ¿Cómo tú lo aplicas con tus pacientes? Independiente de la problemática que te lleven, ¿cómo los aterrizas? Como te decía anteriormente, el ciclo menstrual es un signo vital. Entonces, si el ciclo menstrual está alterado, ya sea es muy largo, ¿cierto?, más corto de lo normal, con dolor, con trastornos emocionales importantes, ¿cierto?, todo eso nos da señales súper concretas de que algo está pasando y que debemos trabajarlo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos tratamientos que están enfocados en cada una de las fases del ciclo menstrual para apoyar los procesos fisiológicos que ocurren, digamos, en cada una de estas. Mencionaste anteriormente que que complementaban con alimentación. ¿Esto es para cualquier tipo de problemática? Es decir, ¿es 100% necesaria para tratar a través de la medicina china o no? Siempre es recomendado poder guiar a nuestros pacientes en una alimentación más saludable que favorezca y potencie su bienestar de acuerdo a los parámetros de la medicina china. Ahora bien, también hay que reconocer, ¿cierto?, nuestras limitantes en lo que es las indicaciones dietoterapéuticas, porque nosotros no somos nutricionistas y hay que tener súper claro nuestro carril y nuestro espacio. ¿Ya? Entonces, muchas veces en el caso de mis pacientes, donde la recomendación de dietoterapia va a ser más compleja, podría ser, por ejemplo, en ciertos casos de síndrome ovario poliquístico, donde voy a necesitar un apoyo mayor, simplemente yo derivo, ¿cierto?, a una nutricionista que se especialice en este tipo de patología para que nos apoyemos finalmente por el bienestar de la persona. Al final, esa integración de conocimientos, mientras más nos comuniquemos, nos apoyemos, mejor para el paciente. Mira, Trinidad, qué bueno saberlo, porque justamente yo estaba pensando que genial, tienen como una perspectiva desde la nutrición, pero qué bueno que lo aclares. Y por demás también, qué bueno saberlo de que no se toman atribuciones que quizás no les corresponden, no lo sé. Y eso en verdad creo que es súper importante uno como persona, como paciente, como humano, de si tengo un problema y querer tratarlo, saber que voy a tener como una dirección correcta. Sí, es fundamental. Hay tantos casos particulares que requieren conocimientos muy profundos de cada aspecto, de cada área. Por ejemplo, no sé, un deportista de alto rendimiento no va a tener los mismos requerimientos alimenticios que una persona con cáncer. Entonces, hay que reconocer también hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde, ¿cierto? O sea, y cuándo tenemos que derivar, más bien dicho. Sambao, ¿cuáles son sus proyecciones para futuro, ustedes? Nuestro foco está en seguir mejorando nuestra malla curricular para navegar los desafíos de la actualidad, seguir formando terapeutas competentes no solamente en las herramientas de la medicina china, ¿cierto?, agudizando su ojo clínico, su visión, ¿cierto?, sino que también fortaleciendo valores como la responsabilidad, el profesionalismo, la empatía, el trabajo en equipo, para que logren integrarse, ¿cierto?, a estos espacios más multidisciplinarios, ¿cierto?, donde acompañemos a los pacientes de una manera más integral en todos los sentidos. Me encanta. Y con la medicina chilena, ¿cómo lo ven? Porque siento que ustedes están súper abiertos, en verdad, de otro enfoque, más que ustedes como escuela crecer, sino de ustedes como escuela complementarse bien con el resto de los profesionales por el paciente. Eso, en verdad, me sorprende. Entonces, ¿cuáles son sus proyecciones a futuro? Seguir integrándonos en espacios de salud pública, por ejemplo, mediante la formación de profesionales altamente capacitados. Por eso también le damos mucha relevancia a los conocimientos de medicina occidental, ¿cierto?, dentro de la formación que nosotros ofrecemos, para que nuestros estudiantes reconozcan las señales de alarma, derivación oportuna, para que puedan comunicarse con otros profesionales de la salud de manera efectiva, todo con el fin de generar esta sinergia, ¿cierto?, donde
rescatemos las fortalezas de cada sistema de salud, ¿cierto? En beneficio de las personas que hoy en día realmente están buscando estas terapias más integrativas. Ya no les basta con la pastilla. De hecho, la medicina occidental también actualmente se le está dando una importancia y una relevancia mayor a la especialización de la medicina en el estilo de vida, por ejemplo, que ya no es verte a ti, te doy una pastilla para el resfrío y chao. No, quiero ver cómo estás durmiendo, cómo estás, o sea, qué tanta actividad deportiva estás haciendo, cómo te relacionas con tu entorno. En fin, cierto que algo que la medicina china, digamos, lo ve desde hace miles de años, pero es interesante, es lindo, porque eso nos permite, ¿cierto?, colaborar de manera, haciendo sinergia, ¿cierto?, en pos de los pacientes. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en Nihao Chile? Bueno, los dejo más que invitados a vivir en carne propia las maravillas de la medicina china, ya sea como paciente en nuestros centros de atención o bien como estudiante. Ya los vamos a recibir con los brazos abiertos. Si tienen dudas sobre cómo estudiar, cómo funciona la carrera, estaremos para responder todas esas inquietudes. Muchas gracias, Trinidad, muchas gracias. Bueno, hoy hemos recorrido un muy bonito camino de la medicina tradicional china acá en Chile, de la mano con la escuela de San Bao, así que están cordialmente invitados a ir a verlos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo capítulo de Nihao Chile.